En los últimos años del régimen anterior, se habló mucho de periodistas, políticos y empresarios afines al dúo Fujimori-Montesinos. Pero poco se ha dicho de aquellos publicitarios que con sus habilidades, estrategias y creatividad han hecho del chinito de la yuca y el tractor la imagen mesiánica más controvertida de los últimos años. Ellos sirvieron de intermediarios entre el poder y los medios de comunicación, estableciendo entre ellos una relación de dependencia, colocándoles así millonarias cuentas de publicidad estatal a los medios afines y cerrándoles el caño a aquellos que se salían del libreto planteado desde las oscuras oficinas del ex asesor de inteligencia. Esta semana llegó a contrapunto un documento de más de 100 hojas y una cinta de video que, según las fuentes, demostraría las millonarias campañas publicitarias de entidades estatales manejadas por una sola agencia y su supuesta participación en las campañas difamatorias en contra de políticos y periodistas independientes. Esta agencia es Bosel Borovio, de propiedad del publicitario Daniel Borovio Guede, relacionado desde 1998 con Vladimiro Montesinos. El cassette que llegó a nuestras manos contiene 18 spots publicitarios, algunos difundidos por varios canales de televisión, otros aún están en su versión original. Casi la mitad de los spots se dedican a desmentir acusaciones contra los servicios de inteligencia. Ese es el caso del secuestro de la periodista Blanca Rosales y del atentado a la camioneta del excongresista Javier Díez-Canseco. Incluso acusaban de traición a la patria a los periodistas de Contrapunto por demostrar en 1997 que los documentos aparecidos en una revista de poca lectoría que vinculaban a Baruch Ibcher con las Fuerzas Armadas ecuatorianas eran falsos. Los mismos personajes que ordenan constantes violaciones a la soberanía peruana con el objetivo declarado de mutilar nuestro territorio. Los mismos personajes que ordenaron matar a nuestros soldados en el Cenepa y minar nuestros suelos con saldos dolorosos para muchas familias peruanas. Tuvieron el domingo 8 de junio una tribuna excepcional en un programa de televisión peruano donde se pretendió desvirtuar acusaciones precisas contra ellos. El informe que he recibido de los miembros de la inteligencia militar demuestra, igual que en el caso del famoso Plan Dignidad, que existen unas fallas en la estructura del documento que demuestran que es forjado, que es falso. Según informaciones de los aparatos de inteligencia del Ecuador, desde hace un buen tiempo, agentes de inteligencia peruanos habrían logrado captar a informantes de las Fuerzas Armadas de ese país. Estos sujetos estarían filtrando documentos del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto, que luego de ser recibidos en el Perú, son rehechos. Una vez más se publican documentos forjados con un claro afán de desprestigiar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. ¿Cuál es la tenue línea que separa la ingenuidad de la traición a la patria? ¿Hasta dónde los intereses particulares pueden anteponerse a los sagrados intereses nacionales? Dudar de nuestras instituciones tutelares, dando crédito a los enemigos declarados del Perú, es algo inaceptable. Los hechos son claros y contundentes. Fuerzas Armadas del Perú, instituciones tutelares de la patria. También aparecen algunos spots de Perú 2000 que han sido transmitidos e inclusive una propaganda inédita de la alianza que, al mejor estilo del fujimorismo, resalta la necesidad del continuismo para evitar los errores del pasado. Desde 1990 estamos en el camino correcto. No cambies de rumbo. No vuelvas a la inflación, terrorismo, violencia, escasez, recesión.
El seguro escolar gratuito tampoco se escapa a esta seguidilla de propagandas que, según la fuente, fueron hechas por la agencia Voz el Borovio. El pasado jueves 11, el publicista Daniel Borovio aceptó hablar con Contrapunto y contar su versión sobre la procedencia del material que supuestamente habría salido de su agencia. La conversación solo fue registrada en audio, puesto que Daniel Borovio así lo pidió. Sí. Las relaciones entre Daniel Borovio y el expresidente Fujimori se remontan a los lejanos días de la campaña de 1990, cuando el candidato sorpresa vio en el argentino un creador de ilusiones. Yo lucharé por ti. Con honradez, tecnología y trabajo saldremos adelante. Siempre, pero sin excepción, yo fui catalogado por el presidente como un muy buen creativo. Para él, para otros puedo ser malo, pero para él era bueno. No había más vuelta que darle. Daniel Borovio negaba rotundamente haber participado en la campaña electoral de Perú 2000. Yo no estuve. O sea, te digo. ¿En esta campaña en 2000 no estuviste? No, cero, absolutamente cero. Gracias a Dios. Y además no estuve ni en el Perú. Más aún, negaba que su agencia hubiera tenido participación alguna en los spots difamatorios en contra de periodistas independientes. Yo no puedo, por una cuestión profesional, agredir a otras personas. Entre el material entregado por la fuente existe una extraña coincidencia. En el cassette que fue entregado a Contrapunto, aparece un spot sobre el seguro escolar gratuito que fue difundido hasta el cansancio por todos los medios de comunicación. Del sector salud, que la cobertura del seguro escolar gratuito continúa vigente durante el periodo de vacaciones escolares. Repito, la cobertura del seguro escolar gratuito continúa vigente durante el periodo de vacaciones escolares. En las pautas de los comerciales hechos por Voz el Borovio, también figura dicho comercial, el cual fue colocado en los medios el 6 de enero de 1999. No es secreto para nadie del mundo publicitario que Daniel Borovio manejó esa cuenta del Ministerio de Salud. Otra pista que podría dar mayores luces sobre la autenticidad del material proporcionado a Contrapunto la dio el propio Daniel Borovio. El pasado viernes 12, Borovio se comunicó telefónicamente con nosotros. El otrora hombre imagen del régimen de Fujimori reconoció que la propaganda inédita de Perú 2000 sí fue de su creación. Un comercial tan impactante y tan bien hecho como ese, bueno, quedaría en la mente de cualquier persona y más aún del realizador, del creador. Por eso te digo. Tienes razón, pero no lo tomé en cuenta porque, como te voy a decir, me acordé ayer cuando lo vi, que se estaba con mi esposa, le dije, mira, ese es el comercial que había hecho. Y lo vi como a las 10 de la noche, iba a llamar como a las 10 de la noche a avisarte. Y dije, bueno, mañana llamo por teléfono. Ya. Cosa que he hecho hoy directamente, sin ningún tipo de vergüenza por haber hecho ese comercial. Claro. Según Borovio, por esas fechas, estaba en México realizando la campaña electoral a un candidato de izquierda, cuando decidió por iniciativa propia preparar esta impactante propaganda. Pese a que no fue usada en la campaña electoral del 2000, la agencia de Daniel Borovio ha manejado en estos 10 años millonarias cuentas del Estado. Sumando los montos totales de los resúmenes de inversión de los comerciales preparados para distintos ministerios por la agencia Voz el Borovio, llegamos a la exorbitante cifra de $12.667.659 en solo 4 meses. Pero Daniel Borovio fue algo más que el publicista predilecto del régimen anterior, debido a su capacidad de hacer lucir como oro a una piedra pómez.
En la segunda parte de este reportaje, las relaciones entre Vladimiro Montesinos, las campañas electorales y la intervención directa del expresidente Fujimori en el cierre de 2 programas periodísticos de oposición. Que diera la exsecretaria de Vladimiro Montesinos en la Comisión Weizmann el pasado jueves 4, Daniel Borovio, era asiduo concurrente a las oficinas del doctor. Borovio asegura que era el mismo expresidente Fujimori quien le pedía que mostrara a Montesinos las ideas de sus campañas. Me las pedían, o sea, ¿qué quiere decir? Las pedía el presidente, pero yo las tenía que presentar, ¿no? Las entregaba, iba, llegaba y presentaba las campañas y se las entregaba a Vladimiro Montesinos. Incluso cuando iba a Palacio de Gobierno, Borovio confiesa que Vladimiro Montesinos estaba presente para evaluar sus ideas. Cuando presentábamos las campañas en Palacio de Gobierno, yo iba con mis campañas, con mis artes finales, esto que lo otro, había como un directorio. El directorio era ministro de Economía, creo que en esa época no había la figura del primer ministro, ¿no? Después lo cambiaron, ¿no? Claro. Estaba el presidente del Congreso, algún congresista allegado o de confianza de Fujimori. Muchas veces estaba Absalón Vázquez, era una persona que estaba permanentemente en Palacio de Gobierno. Estaba Santiago, ¿no? Y yo presentaba mis campañas. En muchas reuniones estuvo Vladimiro Montesinos. Según las fuentes, Daniel Borovio habría recibido dinero de la caja chica del Servicio de Inteligencia para que junto con Augusto Bressani elaboraran los titulares de los diarios Chicha. Borovio lo niega. Nunca participé con el tema de los diarios Chichas. No es mi negocio. Para nadie es un secreto que Daniel Borovio era muy cercano al régimen anterior y especialmente a Vladimiro Montesinos, a quien le habría servido como intermediario con los medios de comunicación con el fin de delinear la línea editorial que estos deberían tener. El analista político y columnista de la revista Caretas, Fernando Rospigliosi, recuerda aquella conversación que dejó en evidencia la injerencia de Montesinos en el papel desinformativo que cumplió la televisión secuestrada. Uno que quedó en evidencia desde 1998, cuando fueron reveladas conversaciones telefónicas suyas, fue Daniel Borovio. Esas conversaciones que tenía con José Francisco Cruzillá de Canal 4 para darle instrucciones de cómo manejar la televisión, y las instrucciones las hacía explícitamente a nombre de Montesinos. Daniel Borovio, entre cigarrillo y cigarrillo, desconoció esa conversación. Esa conversación yo no la he reconocido. Al contrario, vía un comunicado público, la he negado. Pero Borovio no niega que en alguna oportunidad haya podido sostener una conversación similar con José Francisco Cruzillat, cuya vinculación con Montesinos quedó demostrada el 14 de septiembre del año pasado. En alguna conversación yo no voy a negar que le puedo haber dicho, oye hermano, ponme adelante la noticia del presidente. Puedo haberlo dicho porque era función mía ver que la imagen del presidente, como si mañana me contrata el Canal 2, que la imagen de Baruch Hipser, o que si me contrata pues el presidente del Ecuador, que la imagen de Noboa esté por encima de una noticia que puede ser un choque en la carretera central o que puede ser el partido de fútbol que se jugó en la víspera. Como asesor de imagen de Alberto Fujimori, Daniel Borovio tenía que enderezar entuertos provocados por su problemático cliente. Fujimori actuaba de tal manera, venía y decía, hice tal cosa. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que hacer campaña de esto, para que la gente no piense en esto. Hagamos campaña de seguro, por decirte, ¿no? De una medida, cosas populares, de amplia aceptación. A veces Fujimori metía la pata en cosas, y una vez que venía la pata, venía ya arregla. Entonces tú tenías que empezar a inventar cosas alrededor de otros hechos, porque el hecho negativo era este. Tú tenías que inventar otros hechos que superaran este hecho, vía publicidad. Y ahí salían las grandes campañas, etcétera, etcétera.
En un momento de la conversación, Daniel Borovio nos confirmó lo que tantas veces se había especulado, la presión por parte del gobierno para dejar sin publicidad estatal a determinados programas y medios de comunicación opositores al gobierno. Ese fue el caso del programa periodístico Sin Censura, que se transmitió en ATV Canal 9, el cual estaba conformado por varios periodistas que salieron de Frecuencia Latina, luego que el gobierno le quitara la nacionalidad y su canal a Baruch Ibcher. Según Borovio, la orden de secar publicitariamente ese programa y el de la periodista Cecilia Valenzuela provino del mismo Fujimori. El caso de Sin Censura fue una orden directa de Fujimori. ¿El caso de Sin Censura? Claro, del programa Sin Censura. Sí. No se pone publicidad. Todas las órdenes de no poner publicidad a tales canales y a tales periódicos venían directamente de Fujimori. Y teniendo una relación cercana con esta gente de medios de comunicación, ¿no le causaba un conflicto de intereses? No, mira, la historia es así. ¿No se sentía mal? Póngale publicidad al Canal 9, no le ponga, pero dígale a Julio Vera que contrapunto no. Sin censura. Sin censura. Perdón, contrapunto no. Y también había un programa, Cecilia Valenzuela se llama, porque yo no pertenecía a los temas engorrosos. Yo le estoy diciendo que pertenecía a estos temas. Sí reconozco que dije, no Valenzuela, no Iberico, publicitariamente. Pero yo no tengo participación, yo no tengo, nunca, a mí se me ha atribuido un poder que yo no tenía. Luego de 10 años de haber iniciado la asesoría de imagen al presidente Fujimori y de paso a todo el régimen, Daniel Borovio se siente culpable de haber creado el fenómeno Fujimori. Y yo le decía a mi esposa, tengo una gran mortificación interna, porque yo, detrás de esta operación de campañas de imagen a favor del presidente, a favor de mi cliente, he ayudado a que parezca bueno y a que todos parezcan buenos. Yo soy medio un culpable de esto también. O sea, soy culpable porque mientras yo le hacía creer a la gente qué bueno que es Fujimori, nos ha hecho 1.600 kilómetros de carreteras, nos ha hecho 3.000 colegios, nos ha dado seguro escolar, etcétera, etcétera. Por el otro lado, se estaban llevando un tren con todos los vagones llenos.